buenas tardes, chicos. Bienvenidos a un nuevo programa de Empolérate. Mi nombre es Adriana Cázares, creadora y fundadora del programa Pol Terapéutico Casia, y como siempre estoy acompañada de mi querida cofundadora Perlita Yáñez. Muchas gracias, Adri, y bienvenidos a este nuevo episodio. Y bueno, el día de hoy vamos a tener nuestra sección, el ABC del Pol. Pero antes de mostrarles la siguiente figura, pues vamos a recordar algunas cosas que, pues bien, aquí nuestra queridísima Adri y Coach nos ha hecho hincapié en varias ocasiones. Recuerden que lo importante es iniciar con un buen calentamiento. Yo sé que a veces pues, el calentamiento llega a ser hasta más exhaustivo que la práctica, sí. Pero recuerden que es algo muy importante para evitar lesiones. 2, sigan las indicaciones del coach, porque luego nos emocionamos y decimos, sí, yo puedo, sí, yo acá rápido sale, y chin. Sí. Nos caemos, nos lesionamos, pasa algo y a veces hasta le echamos la culpa al coach porque no nos da bien las indicaciones. Y muchas veces es que uno, la verdad, se alebresta. Sí, correcto. Y lo tercero, pues disfruten el momento, disfruten el proceso. No todas podemos al mismo ritmo. A veces va a haber días que nos sintamos completamente fatal, pero no pasa nada, es parte del aprendizaje. Si nos sentimos de esa manera, nos sentimos que estamos agotados, que estamos muy cansados, que estamos pesados, inclusive porque se llega a sentir pesado el cuerpo, pues ese es un momento como para detenernos, respirar profundo y ver qué está pasando en nuestras vidas, qué es lo que me está llevando a que pues en esa sesión, porque solamente va a ser esa sesión, nos sentimos no con toda el 100 que quisiéramos, ¿no? Y bueno, pues ahora sí, ¿cuál es la figura del día de hoy, Adri? Pues hoy vamos a ver Brass Monkey, vamos a ver 3 entradas que, como les comentaba anteriormente en nuestro ABC del Pol, tenemos muchísimas formas de entrar a casi todas las figuras. Es importante que conozcamos pues varias, porque esto le va a dar un dinamismo muy padre a nuestros combos, sobre todo porque también nos va a proporcionar no nada más variedad, sino conciencia corporal. Y retomando lo que decías un poquito, Perlita, en la cuestión de la atención, de seguir las instrucciones, esto es de vital importancia, porque no nada más es una cuestión de seguridad. Recordemos que aunque no lo parezca porque lo hacemos parecer muy fácil, estamos hablando de un deporte de alto riesgo. Entonces, literalmente tengo que tener una conciencia corporal muy concentrada, porque si yo literalmente me desvío un poquito, ahí ya puede ser fatal, ¿no? Recordemos también que el pole literalmente es un deporte que se basa en la física, o sea, en la física pura. Estamos usando palancas, estamos usando fuerza centrífuga, estamos usando todas estas cuestiones que literalmente dependen de una correcta colocación, de los ángulos que puede crear mi cuerpo. Entonces, si yo no tengo esta concentración de ver cómo está mi cuerpo colocado, entonces ahí ya hay un riesgo. ¿Por qué? Porque no nada más puedo lesionarme, puedo provocar también un accidente. ¿Qué ha pasado? Que por estar, como dices, en la papaloteada, o me caigo y resulta que ya le pegué a la de al lado, o caen encima de la coach. Sí, que he tenido muchas experiencias de esas. Entonces, bueno, ahí ya también lesionamos a terceras personas, ¿no? Entonces, por favor, chicos, recomendación, cuando estén haciendo una figura, pongan mucha atención en qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, y traten de seguir las instrucciones del coach lo más apegados posibles. Hay algunas personas y digamos que no se sienten tan seguros de hacer los procesos ellas solas, siempre van a pedir ayuda. Hay otras personas que no, pero no se sientan, digamos que superhéroes en el sentido de yo puedo solo, yo puedo solo. Van a poder solos, claro que sí van a poder solos, pero va a llegar ese momento. No se apresuren, porque muchas veces pasa de que es que yo ya la vi cómo se hace y sí me va a salir.
y resulta que no, porque hay una técnica incorrecta o no hemos comprendido bien la mecánica del movimiento, que esto también es muy importante y es lo que decías también, Perlita, que no todos vamos a la misma velocidad, porque no todos aprendemos de la misma forma. Hay personas que somos muy visuales, hay personas que son más kinestésicas, hay personas que literalmente tienen que desmenuzar los movimientos para poder entenderlos. Entonces, a su ritmo, tengan la conciencia de cómo es su aprendizaje para que lo puedan trasladar al pole y con esto van a tener una práctica muy segura. Y ahora sí, vamos a ver nuestra figura. El primer video. Estamos hablando de un brass monkey. Aquí es un pequeño combito, iniciando con un hands y de ahí me voy a colocar para colocar mi corva. Mi freno es súper importante. Bajo para poder colocar los brazos y cierro con un diamante. Aquí el brass monkey se trata de afianzar mi corva y mi freno. Si ven la figura, pareciera que la parte donde está colocada la pierna de atrás queda colocada detrás del tubo. Pareciera que nada más está ahí de adorno, pero no, literalmente es mi freno de seguridad. Yo puedo incluso acomodar mi corva siempre y cuando mi pierna externa esté bien colocada en la parte de atrás del tubo. Y bueno, al final vemos que podemos incluso abrir los brazos porque mi corva está completamente afianzada con el peso de mi pierna externa. Sí, hay, por ejemplo, cuando pasas precisamente obviamente subes en inversión, pasas a lo que es el handspring y se ve muy claramente cómo las manos van a hacer el soporte para hacer la transición de la pierna, ¿no? Es correcto. Este tipo de transiciones, bueno, ya son un poquito más avanzadas porque pues literalmente tengo que sostener el peso de mi cuerpo en lo que yo hago el cambio para que el peso pase hacia mis brazos, pero realmente es una figura muy segura. Como les comentaba, el peso de mi pierna es lo que va a cerrar literalmente el candado que yo tengo puesto en la corva. Entonces, pareciera, se ve muy aparatoso, pero realmente es súper seguro. Ahí luego lo que les cuesta mucho trabajo es la bajada, porque ni ahora cómo me bajo de aquí, ¿no? Porque estoy súper afianzada. Entonces, no hay ningún problema. Como siempre les menciono, a menos que se desmayen, entonces es como se van a caer, ¿no? Pero tenemos toda la seguridad del mundo y bueno, pues es una figura muy bonita, ¿no? ¿Hay cuáles son los enganches que van a darnos precisamente ese soporte en el brass monkey? Prácticamente todo queda en la corva que yo estoy enganchando en el tubo. Como comento, al momento de que yo pongo mi pierna que está, digamos que haciendo las veces de freno sobre mi pierna que está enganchada a la corva, ahí luego es una sensación de cómo el mismo peso de mi pierna afianza mi agarre. El parte de la axila, cuando nosotros bajamos, también nos va a sostener, pero prácticamente el peso de mi cuerpo lo lleva mi corva. Entonces, es bien importante la colocación de la corva porque si no está bien colocada, entonces no voy a tener ningún sostén y todo se va a ir a la parte del brazo, cosa que debemos de evitar. Y fíjate que esto me recuerda mucho lo que en alguna ocasión platicábamos, no me acuerdo si fue en un programa o así afuera, de la importancia que es, porque una de las cuestiones de inicio pues son las figuras de corva, ¿no? Sí. Que a muchas les duele, nos duele, sí. Cuando empezamos, pues porque obviamente pues queda el moretón y apretar el tubo pues es así como que se me va ahí a zafar la rodilla o algo así, ¿no? ¿Por qué a mucha gente le cuesta tanto trabajo o le da flojera? Yo diría más bien que es como flojera el hacer estas prácticas de la corva. Es porque no tenemos la conciencia, Perlita. Lo que les comentaba anteriormente, y esto se lo digo mucho a la gente que está iniciando, ¿no?
Cuando llegamos al pole, literalmente es aprender un lenguaje corporal completamente nuevo, porque hay partes de nuestro cuerpo que vamos a usar casi todo el tiempo, como por ejemplo son las corvas, no nada más las corvas de las piernas, sino también las corvas de los brazos, también tienen mucha fuerza para cargarnos. Pero pues en nuestra vida cotidiana, ¿qué hacemos? No vamos en el camión y vamos aquí o vamos acá, ¿no? Ya las más experimentadas vamos acá con la curva del codo o vemos de qué otras maneras nos agarramos, ¿no? Pero tenemos que crear un nuevo lenguaje porque sí estamos acostumbrados a que siempre es de me voy a sostener con las manos, me voy a sostener con las manos, me voy a sostener con las manos. Cuando llegamos al pole es un mundo diferente en el que descubrimos que literalmente todo mi cuerpo, todo mi cuerpo me puede cargar. O sea, me puedo sostener con las plantas de los pies, con los puros dedos, con el cuello, con todo, con las ingles. O sea, es impresionante la fuerza que tiene nuestro cuerpo. Pero el cambiar el chip de, es que cómo me va a cargar mi corva, ¿no? O sea, entonces, esa es una cuestión, lo difícil de que es cambiar esta mentalidad de cómo es posible que esta parte de mi cuerpo me cargue si yo no la utilizo para nada, ¿no? Porque literalmente no la utilizamos más que para doblar nuestras rodillas y ya. Para sentarme y ya. Exacto, ¿no? Pero el entender que sí me puede cargar y otra cuestión, hay que entrenarlas. O sea, literalmente hay que tener un entrenamiento para que nuestro agarre de corva sea fuerte. O sea, no nada más es de que sí, pues sí, agárrate con la corva. Hay que estarla entrenando porque hay que fortalecer precisamente ese agarre, ¿no? Entonces, muchas veces no se hace porque, una, desconocimiento del coach, dos, no tenemos los materiales suficientes, sobre todo en ciertos estudios donde pues literalmente pusieron el pole nada más porque había que rellenar actividades, pero realmente no hay una noción de lo que implica la práctica. Entonces, sí tenemos que tener nosotros como practicantes la conciencia de que es algo que se tiene que trabajar y es algo que se tiene que fortalecer, nos guste o no, porque al final de cuentas, en muchas figuras nuestra vida va a depender de nuestro agarre. Exacto. Entonces, sí es muy importante tener como esto presente, ¿no? O sea, tengo que fortalecerlo, a lo mejor no me gusta, pero pues ni modo, ¿no? Y recuerden lo más importante, las puntas, las puntas. Sí, las puntas van a ser... Todo el mundo nos lo dice, las puntas. Sí. Porque recuerden algo bien importante, en los agarres de corva, nuestra punta va a ser literalmente esa llavecita que va a cerrar nuestro candado de seguridad. Entonces, si no hay punta, no hay agarre. Así, no literal. hay figura. Exactamente. Caída segura, ¿no? Sí, caída segura. O se van a ver como patos, así con las puntas todas abiertas, horrible, ¿no? Entonces, no, eso no queremos que pase. Bueno, pues vamos ahora a ver un segundo video donde vamos a ver la misma figura del Brass Monkey, pero bajo otra entrada. Es correcto. Ahí estamos viendo una inversión con pinza. Vamos a llegar exactamente a la misma figura, pero desde una inversión completamente diferente. Ahí terminamos igual con el diamante. Y bueno, esta inversión es muy, entre comillas, es muy complicada. Es ya para un poquito más avanzados por la posición de los brazos. Sí. Aquí literalmente tengo que poner mi brazo externo, voy a rodear el tubo y voy a hacer una pinza con mis dedos para que el tubo quede entre ellos y el brazo externo va a ir arriba de mi cabeza. Sí, efectivamente es lo que estoy observando, que generalmente cuando hacemos la inversión desde el piso, es pues con la axila, ¿no? Pero aquí precisamente lo que tú mencionas, la colocación de ambas manos, va a hacer que la inversión sea diferente, que obviamente pues como tú bien lo mencionas, es lo que nos va a ayudar a colocar precisamente lo que es tanto la pierna de agarre con lo que es la corva como la de arriba, ¿no? Como la del freno, sí.
muy complicada aprender esta inversión por una, la posición que tenemos de las manos, la parte digamos que del brazo y de un poco del antebrazo sufre mucho porque es lo que va a estar como apoyo al momento de que yo suba. Entonces, literalmente, el recargar el brazo en el tubo es doloroso. Doloroso. Las primeras veces nos va a doler muchísimo. Ujú. Y la colocación del brazo externo que va arriba de mi cabeza también literalmente es volver a aprender a invertir porque literal yo siento como si mi brazo me estuviera impidiendo subir. Entonces, el acostumbrarnos o el hecho de como desmenuzar el movimiento es muy complicado al principio. Ya después, bueno, ya es muy fácil subir de esta manera, pero sí al principio es muy complicada la inversión. Ya hay que como desmenuzar mucho el movimiento. Claro. También el impulso es muy importante en esta inversión para que podamos subir perfectamente bien la cadera y quedemos bien colocados. Ujú. Sí, ¿no? Porque obviamente uno, como tú dices, está uno ya, primero te cuesta trabajo como aprender cómo colocar las manos en ciertas figuras. Sí. Ya, este es para empuje, este es para el jale, y ya, así, este es la tracción y todo. Y ya de repente haz una figura diferente en donde las manos van colocadas de manera distinta. Sí. Es enseñarle al cerebro así de, no, espérate, que hay otra alternativa para colocar las manos, ¿no? Exactamente. Sí, es lo que mencionábamos, ¿no? Esta conciencia corporal que debemos de tener en el sentido de, a ver, cómo está colocado, en este caso mi brazo va por fuera y tengo que hacer mi pincita, que literal el tubo tiene que quedar entre mis dedos. También es un poco así incómodo porque dices, Ujú, tengo que tener esta posición, ¿cómo voy a agarrar el tubo en esta posición y luego voy a subir? ujú, Provoca mucho miedo también porque dices, no, me voy a caer, o sea, no alcanzamos a comprender al principio cómo la mecánica corporal va a hacer que yo suba sin que me caiga, ¿no? ujú, También por esta colocación de la mano que les digo que va arriba de la cabeza es así de, no, pero pues ¿cómo voy a subir si mi mano está ahí estorbándome, ¿no? ujú. Pero ya una vez que entendemos el movimiento, que lo mecanizamos, ya es muy sencillo, ya yo diría que es una de las formas más sencillas de llegar al brazo, porque literal es solo una inversión y ya. Y ya. Ujú. La misma Enganchas. línea Ajá. me, me lleva a colocar la pierna donde deba de ir y listo, ¿no? Es más gentil que entrar de shoulder, ¿no? Ujú. Porque el shoulder es de las figuras que personalmente a mí no me gusta tanto porque es sumamente dolorosa. Entonces es mucho más gentil subir al brass monkey desde esta inversión que desde un shoulder, por Ujú. ejemplo, ¿no? Bueno, entonces por eso les hacíamos hincapié en que observaran precisamente todas las indicaciones que les hacen los coaches. A veces sí, como dice Adri, ¿no? Nos cuesta trabajo como procesar, a ver, la mano va hacia afuera, hacia adentro, arriba, abajo, ¿cómo, no? Ujú. Pero pues ya una vez que precisamente el estar con la repetición, pues ya es más sencillo cada vez, ¿no? Sí, eso es importante lo que mencionas, la repetición. Es estar ejecutando el movimiento constantemente para que literalmente, como mencionas, el cerebro diga, ya, se hace así, se hace de esta manera y sí se puede. Claro, y sobre todo esto también tiene que ver mucho con la paciencia, porque la verdad es que hay personas que sí ya quieren que a la primera salga y no. No. Y pues yo creo que alguna vez tú me lo has comentado o aquí también lo hemos comentado de que, ay, es que qué aburrido, es que están haciendo lo mismo otra vez. No hay forma de que me cambies y me pongas otra cosa, ¿no? Ujú, sí. No, mamacita, no, porque si de por sí que el calentamiento está enfocado específicamente para un cierto tipo de figuras, Ujú. pues así como que nomás porque así a ti se te antoja te la vamos a cambiar, pues no. Obviamente, pues puede haber sugerencias por parte de uno para decir, oye, coach, ¿crees que pueda aprender esta figura? Y ya te lo va indicando. Y bueno, vamos a ver la última figura. Aquí la modelo es una de mis alumnitas muy queridas. Saludos, Minen. Muchas gracias por prestarme tu video. Vamos a entrar
exactamente la misma figura, pero desde un layback. Esta es una de las formas más bonitas porque es como muy aparatosa, pero ahí lo que tenemos que hacer es colocar nuestros brazos y posteriormente llegamos a colocar el freno y enganchar la corva cerrando con nuestro diamante. Entonces tenemos 3 entradas para una misma figura. Hay muchísimas más entradas para realizar este Brass Monkey. Como les comentaba hace rato, de shoulder también se puede hacer. Pero aquí la primordial es tener bien colocadas nuestras piernas para poder realizar nuestro layback con toda la seguridad, que esta figura también da muchísimo miedo al principio, porque aparte de ahí tengo que sacar mi cadera para poder colocar perfectamente bien mi corva. Literalmente, si yo trato de colocar la corva en línea recta, no voy a poder porque no está asegurada. Entonces, vamos a observar en este momento cuando ella hace su layback y sí se alcanza a observar cómo saca la cadera para poder literalmente poder colocar su corva. Ahí está el layback. Vean cómo hace de lado la cadera. Ahí ya la hizo de lado. Coloca el freno, que eso es lo primero que se debe colocar. Y cierra el enganche de la curva. Además, que observando ya así con detenimiento, como tú dices, al momento en que saca la cadera, le da oportunidad de colocar bien los brazos, ¿no? Es y correcto. eso le da seguridad para entonces poder pasar a lo que es el diamante, ¿no? El diamante, es correcto. Entonces, aquí también podemos observar lo que es la colocación, la correcta colocación, ¿no? Esos pequeños detalles que tenemos en el sentido de, por ejemplo, tienes que sacar la cadera para que tu cuerpo literalmente se haga hacia una diagonal y puedas enganchar la corva, son esenciales, porque muchas veces estamos intenta, pero todas con una mala colocación o una mala técnica, ¿no? Y entonces ahí es cuando entra la frustración porque uno dice, estoy siendo constante, estoy siendo repetitivo y no llego a un resultado, pero ¿qué estás haciendo? ¿No? Tengo que desmenuzar, a ver, estoy haciendo esto, y nos damos cuenta, por ejemplo, esto es algo que nos pasa a los coaches muy, muy seguido, lo que decías, no todo mundo hacemos las cosas igual, ¿no? Por ejemplo, una anécdota, el sábado pasado estábamos haciendo una figura muy sencilla desde una escalada. Entonces, doy las instrucciones, tiene que colocar el cuerpo así, tiene que quedar así, así, así. Y al momento de realizarlo era así de, no, pero es que yo no entro de ese lado, estoy quedando del lado incorrecto, ¿por qué? Y entonces ahí es cuando empiezas a observar, a ver, hazlo, ¿no? Y te das cuenta que escalan al revés. Entonces, ahí está la cuestión de, volvemos a la conciencia corporal, ¿cómo lo estoy haciendo yo? Porque, literal, yo soy derecha, entonces la mayoría de las figuras las enseño con técnica derecha, porque la mayoría son técnica derecha, pero resulta que cuando llegamos al pole, descubrimos que a veces nuestro lado fuerte es el izquierdo, ¿no? Así es, sí. Y entonces empezamos a hacer las cosas del lado izquierdo y no nos damos cuenta porque lo normalizamos. Cuando vienen las figuras, entonces es cuando damos una idea de que, lo estoy haciendo del lado incorrecto, ¿no? O de mi lado fuerte, y resulta que es el otro lado, ¿no? Resulta de ser que el lado fuerte es el contrario, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, chicos, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Les agradecemos el haber compartido este momento con nosotros, este episodio. Y bueno, pues vamos a traer más ABC del Pole y sobre todo muchos más invitados para los siguientes episodios. Y bueno, si también conocen otras transiciones para llegar a esta figura, pues también déjenos sus comentarios y recuerden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Pole Terapéutico Casia. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.